Vamos a leer Ezequiel 47, los primeros 5 versículos. Si lo tiene, dice amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa es el templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Gloria a Dios. Tremenda visión la que está viendo Ezequiel, la que Dios le permite a ver a Ezequiel, de una futura restauración espiritual de su pueblo. Quiero decirle que son visiones que hablaban del futuro profético, del futuro que se iba a cumplir con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos versículos, ahí está viendo, en los últimos capítulos de Ezequiel, Dios le está mostrando una gran visión desde el capítulo 40 hasta el 48. Él está viendo una visión del templo, un nuevo templo restaurado. Luego le muestra el Señor en esos capítulos una visión del nuevo culto restaurado. Hermano, y es que yo creo que Dios viene restaurando su iglesia y la adoración en la iglesia también. Y viene demostrando que Dios va a hacer algo grande con su pueblo en los últimos tiempos. Y una de las visiones que toca en el capítulo 47 es acerca de un río que comenzó a fluir desde el altar de la casa de Dios. Amados hermanos, lo que estamos viendo es que el Señor está proclamando, profetizando desde tiempos antiguos que vendría un tiempo, gloria a Dios, que desde la casa del Señor, desde el altar del Señor, iba a fluir un río poderoso, un río de vida, un río de poder, un río de sanidad, un río de esperanza, un río de gloria que llenaría a todos los que lleguen a la casa de Dios a adorar al Señor. Bendito el nombre del Señor. Él está viendo entonces una transformación que iba a suceder por medio de ese río, gloria al Señor. Así que por eso Él está mostrando este río. Pero yo quiero que quede claro entonces que el río de Dios, ese río que según el título que tiene acá Ezequiel dice aguas salutíferas, es decir, aguas de sanidad, aguas de vida, gloria al Señor. Esas aguas provienen del altar de Dios. Quiero que esté claro esta mañana que el lugar donde usted se va a encontrar con la respuesta que usted busca, con la transformación que necesita su vida, con la sanidad que necesita su cuerpo, con la bendición que necesita su familia, no la encuentra en otro lado, está en el altar de la casa de Dios. Aquí donde hay que venir a postrarse. No viene de otro lado tu bendición, viene del altar de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Por eso cuando se predica la palabra y te dice ven al altar, usted va a entender esta mañana que aquí está su victoria en el altar. Aquí está su bendición. No tiene que correr para otro lado, no tiene que ir a probar otro lugar. El Señor le está diciendo que de su altar Él tiene un río de bendición. Gloria al Señor. Nada, hermanos, comienza grande. Todas las cosas comienzan poquito a poco. ¿Cuántos saben eso? Y estamos viendo en esta visión cómo el río iba aumentando de su nivel, de su llenura.
Porque vimos ahí cómo comenzó Ezequiel a caminar y le llegaba a los tobillos, es decir, solo los pies, luego a las rodillas, luego el río iba creciendo a la cintura y luego ya no podía caminar en él. Eso nos muestra, hermano, que lo que Dios quiere hacer en nosotros es un proceso. Es un proceso de cambio y de transformación. Todo lo que Dios hace lo está haciendo poco a poco, pero lo importante es que Dios está avanzando en nuestra vida. Dios está y quiere comenzar un proceso en nosotros. La salvación es un proceso de transformación. La conversión es un proceso de avance, hermano. Comenzamos poquito, pero vamos avanzando, vamos aprendiendo a dejar lo malo y vamos aprendiendo a hacer lo bueno. La santidad es un proceso. Vamos aprendiendo lo que a Dios no le agrada y vamos aprendiendo a hacer lo que a Dios le agrada. Tu servicio es un proceso. Comienzas con poco y luego Dios te lleva a lugares más altos para servirle. Pero tenemos que meternos al río del proceso de Dios. Este proceso está simbolizado en este río, hermano, donde el Señor nos muestra verdaderamente que si obedecemos, que si entramos por el camino de su proceso, Dios nos dará la victoria y nos dará una gran bendición. Mire lo que dice Job capítulo 8 y el versículo 7. Estas palabras concuerdan muy bien, concuerdan con el proceso de este río que iba en crecimiento. Dice así Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, fíjese bien, todos empezamos pequeños un día. Biológicamente hablando, espiritualmente hablando, económicamente, lo que sea, todos empezamos de poquito, pero la promesa de Dios dice que aunque hayas crecido, hayas nacido, hayas empezado pequeño, tu postrer, tu último estado será, dice Dios, muy grande. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Dios nos tiene preparado, hermano, grandes cosas hacia adelante. Dios nos tiene preparado grandes niveles. Estas aguas profundas no eran profundas al inicio, porque Ezequiel estaba parado ahí, solamente le cubrían sus pies. Pero a medida que iba avanzando el río de Dios, se iba profundizando. Quiero decirte que es importante que todo creyente, usted que me está escuchando, no debe quedarse en un nivel espiritual superficial, porque estar a la orilla mojándose los pies puede simbolizar que tú estás nada más comenzando el camino de Dios, comenzando a conocer de Dios. Pero nuestra meta es llegar a las profundidades que Dios quiere. Nuestra meta debe ser, hermano, profundizar más. ¿Cómo has crecido? Pregúntate en este tiempo. ¿Cómo has crecido tu fe desde el primer día que creíste, que aceptaste al Señor? ¿Cuánto has avanzado? ¿Cuántos conoces más de Dios? ¿Cuánto has experimentado más de Dios? Necesitamos anhelar, profundizar más nuestra relación con Dios. Por ejemplo, pregúntate. Nosotros aquí creemos que Dios bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pregúntate, ¿ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? ¿Te falta ese nivel entonces? ¿Hablas en nuevas lenguas? ¿Puedes orar con autoridad y reprender al enemigo? Tienes que profundizar en tu crecimiento. Puedes citar la palabra de Dios aunque no tengas la Biblia, y le puedes hablar a un amigo, a un conocido. Si no lo puedes hacer y tienes años en la iglesia, te hace falta entrar al río más. Te hace falta profundizar más. Amén, hermanos. Tenemos que estar claro esta mañana que a todos nos hace falta ir más profundo. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito más profundidad. Usted necesita más profundidad. Ir en más profundidad con Dios. Y es aquellos que quieren obedecer y entrar en el río más profundo, donde Dios les comenzará a mostrar lo maravilloso que tiene para nosotros. Es ahí donde Dios comenzará a mostrar su poder. Me gusta que cuando Ezequiel está viendo al varón, que es un ángel de Dios, que le muestra la visión y le muestra el río que sale del altar, me gusta que hay una frase que se repite del versículo 3 al 5, hermanos, y dice, del versículo 2 dice, y me hizo dar vuelta. Y luego en el versículo 3 dice, me hizo pasar. Esa frase me llama la atención porque está indicando que
el varón le muestra la visión del río. Y ese río de Dios no es para que Ezequiel lo vea. Esa visión gloriosa no es para que él la contemple. Comenzamos contemplando y esta mañana quiero decirte que tú has venido a contemplar la hermosura del Señor. Has venido a contemplar la presencia de Dios. Pero quiero decirte esta mañana que la voluntad de Dios no es que te quedes contemplando, porque dice en la visión de Ezequiel, me hizo pasar. En otras palabras, me hizo entrar. Yo te digo esta mañana, Dios quiere que entre. Ya no sigas observando, entra a conocer lo que significa adorar en espíritu y verdad. Entra, hermano, entra. Éntrale ya, hermano. Basta de ver de lejos, decir, qué bonito, qué hermoso, me gusta. No, comienza tú a experimentar con Dios tu propia vida espiritual. Me hizo entrar. No se trata entonces de un espectáculo. La vida cristiana es un caminar con Dios a aguas más profundas cada día. Esa debe ser la mentalidad nuestra esta mañana. No estamos conformes con quedarnos a la orilla. Vamos a analizar esos niveles. Porque dice en el versículo 3 que midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El primer nivel entonces que encontramos para llegar a las aguas profundas, pues es el nivel de los tobillos. Es el nivel del agua superficial. Diríamos que es la playa, es la ribera, es la orilla. Comenzamos por la orilla, pero no debemos quedarnos en la orilla. Si seguimos ahí en la orilla con temor, es que no estoy listo, no estoy preparado, es que no estoy seguro, hermano, no te has encontrado con Dios todavía. Porque la persona que prueba a Dios y quiere más, y buscará más, deseará y anhelará más buscar de Dios. Dice que entonces le hizo pasar a los tobillos. Un creyente que se queda en la orilla representa el nivel de los tobillos. Es una persona que cree en Dios, sí cree en Cristo, y dirá, yo no soy ateo, yo creo en Dios, pero estás en la orilla todavía. Simpatizas con el evangelio, te gustan los cantos, te gusta que oren por ti, pero estar en la orilla significa que no hay compromiso todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? Está bien llegar a la orilla porque por ahí se comienza, pero no es la voluntad de Dios que te quedes en la orilla. Dios quiere que comiences a profundizar más, a crecer más, a comprometerte más. Mira, hermano, en el tiempo de Cristo, vamos a Lucas 7:36. Creo que este hombre representa a un creyente de orilla, una persona que cree en Cristo. Este hombre fariseo le gustó como enseñaba el maestro, simpatizó con Jesús, hasta le hizo una comida especial. Fíjese, interesante. Lucas 7:36. Lea el relato. ¿Y por qué vamos a decir que se quedó en la orilla? A pesar que invitó a comer a Jesús. Dice Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Le rogó. Sí, le gustó ver a Jesús, oír a Jesús, le encantó cómo enseñaba. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Saltemos al verso 39. Porque dice que cuando estaban en la mesa, una mujer pecadora entró a lavarle los pies a Jesús con sus cabellos y un perfume. Todos se acuerdan de esa historia. Y cuando aquel fariseo vio ese cuadro, que una mujer pecadora entró a besarle los pies a Jesús, verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, fíjese bien, invitó al maestro, pero mire lo que piensa ahora de Jesús. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este hombre sabía que Jesús era un maestro, era un rabino, enseñaba bien,
pero no estaba convencido todavía de la persona de Jesús. ¿Quién era este personaje? Yo quiero decirte que esta mañana usted debe estar convencido que si ha creído en Cristo, no cree que Jesucristo solamente fue un buen profeta, un buen maestro, un buen rabino. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo que vino a salvarnos del pecado y del infierno. Gloria al Señor. Tenemos que estar claros quién es Jesús de Nazaret. ¿Usted sabe quién es Jesús? Si usted puede responder esa pregunta, usted va a caminar más profundo con Jesús entonces. Porque ha conocido quién, como dijo el fariseo, qué clase de hombre es este. Nosotros sabemos qué clase de hombre era el que estaba ahí. No era más y menos que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios hecho carne. Bendito el nombre del Señor. Así es que ahí puede haber una persona que simpatiza con Jesús, pero cuando vio algo que ya no le gustaba, comienza la crítica. Es una persona que no tiene compromiso, le gusta que todo se sirva bien, pero cuando ya algo no le gusta, comienza la crítica. Usted me está comprendiendo ahí, ¿verdad? Criticó a Jesús, no hay compromiso, está con él, pero en cualquier momento puede hablar mal de Jesús. Esa es una persona que está en la orilla. Esta mañana el Señor quiere que todo aquel que esté en la orilla pase más adentro, por lo menos al nivel de las rodillas. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque dice que siguió midiendo y cuando vio el agua había crecido y le llegaban a las rodillas. Una persona que está a nivel de rodillas es una persona que ya sabe quién es Jesús. Ha conocido a Jesús como sanador, porque ha orado y el Señor le ha sanado. Ha conocido a Jesús como proveedor, porque ha orado y Dios le ha dado la respuesta económica. Ha conocido al Señor como restaurador, porque ha creído en un momento difícil, ha orado por su matrimonio y el Señor ha restaurado su matrimonio. Estamos hablando de creyentes de rodillas que ya conocen el poder de Dios. Sin embargo, hay cierto peligro todavía a este nivel. Porque cuando una persona sigue a Jesús por lo que Jesús ha hecho por él, es limitada todavía esa motivación para seguir a Jesús. Nosotros no podemos venir aquí solamente porque Jesús nos da las cosas que necesitamos. Nosotros no podemos venir aquí solamente a buscar que el Señor me dé lo que necesito. ¿Está conmigo? Si esa es la única motivación, hermano, quiero decirte que podemos estar en riesgo. Porque hay momentos en que el Señor no responde a las oraciones. Y un creyente que está motivado porque Dios responde, cuando venga el momento del silencio de Dios, cuando venga el momento de la prueba de Dios, a ver cuánto lo amas, a pesar que no te da lo que necesitas, lo que tú quieres, es ahí donde viene la prueba de tu fe. Y hay un peligro, como estás a las rodillas, todavía te puede salir del río. Porque no hubo una respuesta de Dios, no llenó tus expectativas. Quiero decirte que ese es un peligro porque Jesús lo vio allá en aquel tiempo. Juan 6:26. Las multitudes seguían a Jesús y podemos deducir por qué las multitudes seguían a Jesús. Unos seguían porque Jesús les había sanado, ¿verdad que sí? Otros seguían a Jesús porque Jesús les había dado de comer. ¿Cuántos saben eso? Note cómo entonces multitudes seguían a Jesús, porque Jesús representaba una fuente de provisión, una fuente de bendición. Entonces lea conmigo Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo a la multitud: de cierto os digo que me buscáis. Mire, sí están buscando a Jesús, pero ¿por qué? Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Este nivel es muy limitado. Está bien que usted cree en el poder de Dios, pero el peligro está, hermano, que a veces cuando Dios hace un milagro en tu vida, como cuando ya no tienes más necesidad por qué pedir a Dios, hasta te olvidas de orar y de ir a la iglesia. ¿Está conmigo? Porque es la necesidad la que te mueve a buscar de Dios. Yo espero esta mañana que cambiemos, pasemos de la orilla a las rodillas, pero no nos quedemos ahí, sino que vayamos más adentro y no estemos aquí porque necesitamos, sino porque tengamos una relación más profunda con nuestro Dios. Aleluya. Que aunque Él no me conteste, yo puedo adorarle y servirle
con todo el corazón. Gloria al Señor. No es por lo que Él me da, no es por lo que Él me puede dar, hermano, sino por lo que el siguiente nivel creo que representa el nivel óptimo, un nivel deseado. Dice, midió otros 1000 en ese versículo 5, versículo 4 al final dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Muchas traducciones dice la cintura. Estamos hablando entonces ya medio cuerpo en el agua. El lomo tiene una aplicación espiritual muy interesante que la podemos tomar de Efesios 6:14, que significa que estemos en el río de Dios hasta los lomos, hasta la cintura. En Efesios 6:14 dice esta escritura, y la quiero aplicar ahora. Aquí dice, estad pues firmes. ¿Cómo hay que estar, hermano? Mire, cuando el creyente ha llegado al río al nivel de los lomos, dice la escritura, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Un creyente que ha pasado ya de la simpatía y de la alegría inicial o emocional del inicio, ha entrado a las rodillas ya a conocer el poder de Dios. Pero no se quedó ahí, sino que ahora comienza a fundarse en la palabra, comienza a comprender la palabra, comienza a comer, a digerir y alimentarse de la escritura. Es un creyente sólido, maduro, que aunque vengan vientos, tempestades, su casa no cae porque está fundado en la roca que es la palabra de Dios. Un creyente entonces que está ceñido con la verdad significa que ahora sigue a Jesús por lo que Cristo es, y dice la palabra de Dios quién es Él. Ya conoce más a Jesús, ya sabe quién es Jesús, conocemos la verdad sobre Jesús, hermano. Y aunque el Señor no me responda, y aunque me haga pasar por fuego o por tempestades, yo sé que Él vive. Y como dijo Job, aún del polvo me puede volver a levantar, me puede dar vida. Gloria al Señor. Pero eso se logra habiéndose fundado en la palabra de Dios, habiendo recibido la doctrina, la enseñanza, lo que el Señor nos habla en la palabra. No podemos fundamentar nuestra vida, hermano, solo escuchando un sermón. Necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios. Es importante reconocer que la vida cristiana depende de cuánta palabra conocemos nosotros. Porque este mundo está lleno de doctrinas y corrientes, está lleno, hermano, de pruebas y tribulaciones y tentaciones, pero solo el que está fundado en la palabra, en la roca, va a poder resistir al enemigo en estos tiempos. Por eso es importante que avancemos al siguiente nivel, el nivel de estar ceñidos nuestros lomos con la verdad, seguir a Cristo porque sabemos quién es Él. Ya he aprendido que el Señor es mi todo, he aprendido que el Señor es poderoso, que Él es Rey de gloria, que aunque el mundo lo niegue, yo sé que Él vive y reina para siempre. Yo le he conocido, tú le has conocido y le sigues porque sabe quién es Jesús para tu vida. Estamos adentro del río, hasta la cintura, hasta los lomos ceñidos con esta verdad. Y pase lo que pase, hermano, sabemos que Cristo es nuestra única esperanza. Pero vemos aquí que avanza el río, porque hay un nivel más profundo. Todavía dice el versículo 5, midió otros 1000 codos. O sea, midió más hacia adentro. El río iba creciendo y era ya un río que yo no podía pasar. Me gusta cómo se representa ese nivel. Es un nivel donde ya los pies no tocan el fondo, ¿verdad que sí? Ya flota la persona en el agua. Eso tiene mucho significado espiritual. Un creyente que ha logrado llegar a un nivel donde está en el río de Dios ya flotando, quiero decirte que indica muchas cosas, pero dentro de ellas podemos decir, indica que tú ya dependes absolutamente de Dios. Ya no depende de las cosas de este mundo. Tus pies ya no tocan fondo, ya no hay estabilidad, ya no hay lugar de seguridad. Ahora Dios es la fuente de tu seguridad. Ahora Dios es tu única esperanza. Ahora Dios se ha convertido en lo único que tú amas y anhelas. Gloria al Señor. Estamos hablando
de un creyente que ha logrado entrar a ese nivel donde se siente libre. Libre para adorar a Dios, para servir al Señor. Libre para seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Es un creyente que ha llegado a entender entonces, no solamente que sabe quién es Jesús. Quiero decirte que aquí nosotros seguimos a Jesús porque ya no podemos vivir sin Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Ahora ya no es porque Jesús me sana, ya no es porque Jesús me bendice, ahora es porque mi alma anhela estar en la presencia de Dios. Yo no puedo vivir sin Jesús. Dígalo, hermano, yo no puedo vivir sin Jesús. Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin Jesús. Dios te quiere llevar ahí, iglesia. Dios te quiere llevar ahí, hermano, que está aquí. Deja la orilla, entra a la rodilla, cíñete con la palabra y depende de Dios completamente. Que llegues a un nivel que diga: no me siento bien, no he orado. No me siento bien, no he leído la palabra. No me siento bien, me tocó trabajar, me perdí el culto. Cuidado con aquellos que hasta piden que los dejen trabajando el domingo. Wow, no has llegado a ese nivel. ¿Cuántos quieren ese nivel, hermano? Un nivel donde ya las cosas no las controlamos nosotros, porque la persona que flota está a merced de las aguas. Quiero decirte qué hermoso es estar en absoluta dependencia de Dios. Deja que Dios gobierne tu vida, tus finanzas, tu matrimonio, tu cuerpo, tu casa, tus hijos. ¿A cuántos quieren que Dios gobierne todo? Pues hermano, entremos a la profundidad. Dios se hará cargo de eso. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Me gusta una anécdota de una persona que le decía al pastor: pastor, yo no puedo estar dando porque tengo muchas cosas, muchos compromisos en mi casa. Y no puedo estar dando ofrenda ni diezmo, nada de eso. Le dice el pastor, le dijo esto: mira, vamos a hacer una cosa. Déjame que por los próximos 6 meses yo te voy a ayudar a cubrir los gastos que tenga. Déjame ayudarte. Y entonces vas a poder ofrendar. Y aquel hombre se queda asustado y dice: ¿se hará eso por mí? Claro. ¿Crees que lo puedo hacer? Claro, yo creo que usted. ¿Cómo puedes creer que yo lo puedo hacer y no puedes confiar en Dios? ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¡Aleluya! Dios ha prometido: Jehová mi pastor, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Cómo es posible que aprendamos a confiar más en el hombre y no en Dios entonces? Entonces, no hemos llegado a la profundidad todavía. Cuando hay esos temores, es que no sé si puedo servir, es que no sé si puedo hacer esto. No, déjate llevar por el río de Dios. Dios se va a glorificar. Dice la Escritura: el que creyere en Él no será avergonzado. Gálatas 2:20 creo que muestra un versículo de un creyente que está nadando en el río de Dios. Un creyente que ya está totalmente, su vida ya ni es suya, ahora es de Dios su vida. Por eso dice Gálatas 2:20, hagámoslo nuestro ese versículo para llegar a nadar en el río de Dios. Dice, y léalo y decláralo esta mañana con su boca. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, repito, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Cuando llegamos a entender lo que Cristo hizo por nosotros, llegamos a rendir toda nuestra vida, estamos nadando en aguas profundas ya. Y decir: yo estoy crucificado con Cristo. Como aquella anécdota que le dicen que a una persona se le levantó en la iglesia al pastor y tuvo el atrevimiento hasta de darle un golpe. Y la gente se quedó asustada y los hermanos dijeron: y hermano, ¿y por qué no reaccionó? ¿Y por qué no se defendió? ¿Cómo voy a actuar si mis manos están crucificadas? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Qué hermoso, eso de la gloria a Dios. Eso es estar ya nadando en aguas profundas. Aleluya. Recuerda, se inicia a la orilla, pero no debemos quedar en la orilla.
Estás en la orilla hoy, puedes pasar a las rodillas. Y estás en la rodilla, pasa a la cintura. Y estás ahí en la cintura, entra a nadar en el río de Dios. Hay resultados maravillosos. Ya hemos hablado ciertas cosas, pero el capítulo 47 nos muestra algunas cosas. Mira el verso 7. ¿Qué resultados hay en un creyente que le cree a Dios y dice: yo voy a entrar, Señor, no sé qué va a pasar, pero yo me voy a meter al río profundo hasta que tú me llenes, tú controles mi vida, que tú seas el que gobiernes mi vida? Dice el versículo 7 de capítulo 47: y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Hermanos, si leemos el versículo 12, esos árboles tienen una función. Dice el verso 12: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. El primer beneficio que veo yo cuando tú entras a las corrientes profundas de Dios es que aprendemos que Dios será nuestro sustento y nuestro sanador. Aprendemos a confiar y a esperar en Dios, hermano. Job lo dijo duramente, esta palabra dice Job: aunque él me matare, yo en él esperaré. Los varones hebreos, cuando los iban a lanzar al horno de fuego, dijo: nuestro Dios puede librarnos, y si no, no vamos a adorar toda tu imagen. O sea, llegar al punto de saber que en el río de Dios yo no pierdo nada. Es Dios quien se hace cargo de toda mi vida. Dios quiere ser, hermano, el dueño, el Señor, el amo, el rey, el gobernante de tu vida. Él quiere ser el proveedor, el sanador, el sustentador. Esta mañana entra al río y prueba a Dios. Pruébalo, pruébalo. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabe algo curioso? Que cuando el ángel lleva a Ezequiel por el río, él va adentro. Él está concentrado en caminar en las aguas, entrando a la profundidad. Pero cuando él se voltea, porque el verso 7 dice: y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles. ¿Sabe lo que dice ahí el relato? Que mientras él iba entrando al río, al inicio no había árboles. Y es cuando ya entró hasta el río y que el ángel le dice: voltea y ve. Y él puede ver que está la ribera llena de árboles. ¿De dónde salieron esos árboles? Dios los hizo crecer. Observe y que el Espíritu te dé esa palabra esta mañana. Mientras tú te preocupas en tu relación con Dios, Él estará preparando lo que vas a necesitar. ¿Cuántos alaban a Dios? Él hará crecer. Busca primero el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas serán añadidas, dijo el Señor. En otras palabras, mientras Ezequiel estaba, hermanos, concentrado en la relación con Dios, en la profundidad con Dios, Dios estaba preparando los frutos. Dios estaba preparando la sanidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Si esta mañana tú le entregas tu corazón, tu vida completamente, dedicarte a Dios y decirle: Señor, mi vida es tuya. Lo que te preocupa, eso déjalo en las manos de Dios. Lo que te falta, lo que te molesta, déjaselo a Dios. Y Dios, hermano, dice que no hay nada imposible para Él. Así que esta mañana tenemos un gran beneficio. Qué terrible es que el ser humano se preocupa por su sustento, se preocupa por su salud, se preocupa por estas cosas más que de Dios. No te digo que no hay que preocuparse por trabajar, por cuidar su salud, por atenderse, pero preocúpate más por Dios. Y el Señor se va a encargar de lo demás. Es lo que me gusta en ese pasaje, que no habían árboles al inicio, pero cuando él ya estaba en lo profundo, vio que Dios había llenado de árboles frutales y hojas para la sanidad. Bendito el nombre del Señor. Dios quiere ser y revelarse a nosotros como el sustento y el sanador de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Pero eso, hermano, es una recompensa. Ese es un resultado. Viene cuando nosotros nos concentramos en el Señor nada más. Nos dedicamos al Señor y Él se va a encargar de lo demás. Mire esas aguas, si usted lee la historia allí, dice que salen al desierto. Ahora, eso es lo milagroso.
Salieron las aguas y cruzaron el desierto. Y los árboles crecieron en el desierto. ¿Qué no puede hacer mi Dios en tu desierto entonces? ¿Qué no puede hacer tu Dios, hermanos, en la tierra árida y seca? Para Dios no hay nada imposible. En otras palabras, mientras tú te metes al río de Dios, Dios hará los cambios que Él quiere hacer, que Él va a hacer, para que el terreno se vuelva fructífero, para que tu territorio reverdezca. ¿Cuántos alaban al Señor? Déjalo que el Señor lo haga, porque Él fue el que dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y Él puede decir esta mañana, sé sano, sé libre, mientras tú te enamoras de Dios. Te enamoras de Dios. Enamórate de Dios nada más esta mañana. Es lo único que nos interesa. Como dijo el salmista David, yo no quiero nada en esta tierra sino a ti. En el versículo 8 y 9 dice que las aguas hicieron algo más, además de traer sustento y sanidad. Dice verso 8, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Se está refiriendo, hermano, al mar muerto. Ese mar que es salado y por tanto no hay vida. Escatológicamente hablando, proféticamente hablando, el río de Dios puede revivir hasta un mar muerto. El río de Dios puede dar vida a los que te han muerto en tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Entra el río de Dios y dice que este río llegarán a las aguas muertas. Versículo 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, vivirá. Aleluya. Yo te digo esta mañana, Dios quiere darte vida, hermano. Dios quiere vivificarte esta mañana en espíritu, en alma y en cuerpo. Tienes que venir al río de Dios, entrar al río de Dios. Y dice, toda alma que entre vivirá. Así que lo primero es que el Señor se va a encargar del sustento material y la sanidad física. Pero lo más precioso, que entrando en aguas profundas, nuestra alma cobra vida. Somos vivificados en estas aguas. Oh, gloria a Dios. Mire, el río de Dios es un río poderoso. Es un río poderoso, amén, hermano. El río de Dios es un río poderoso, que cuando entró en contacto con las aguas amargas, las aguas tóxicas, las aguas envenenadas, las aguas se transformaron en aguas vivas. Donde entre este río en tu vida, ahí el Señor va a transformar el pecado en santidad, el dolor en alegría, la tristeza en gozo. ¿Cuántos alaban al Señor? En las aguas del río de Dios traerán fe, gozo, esperanza, traerán vida, porque las aguas de Dios son poderosas para hacer lo que Dios quiere que haga, cosas grandes y maravillosas. El río de Dios, hermano, necesita entrar a tu alma. Necesita entrar a mi vida. Necesita entrar a tu vida. Hay áreas que se pueden estar enfermando de nuestra alma. Se pueden estar muriendo. Pero aquí está el río de Dios para que dé vida. Todo el que entre, dice, en este río vivirá. Palabra de Dios. Y usted dice esta mañana, yo creo a Dios. Yo me voy a meter al río. ¿Y de dónde salió el río? ¿De dónde salió el río? Lo dije en la introducción, del altar. Entonces usted va a decir esta mañana, yo voy al altar a sumergirme al río de Dios. Y dele al Señor, hermanos, dele al Señor la oportunidad que vivifique todo lo que esté tóxico y muerto dentro de su vida. Las aguas poderosas de Dios representan esta mañana a la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el río ahora para la iglesia. Todo aquel que venga a Dios recibe la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. David por eso decía, mi alma tiene sed de Dios.
Nuestra alma puede estar secándose, nuestra alma puede estar muriéndose, pero cuando vengamos al río de Dios, vamos a recobrar la vida otra vez, las fuerzas nuevas. Juan 7:37, hermano, representa el río que habló Ezequiel. Es el río que Cristo confirma ahora que está fluyendo desde el altar. Es el río del Espíritu Santo. Juan 7:37, escúchelo. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿Quién se puso en pie allí? ¿Quién se puso en pie allí? ¿Usted le cree a Jesús? Escuche lo que dijo Jesús, lo que ahora te dice Jesús esta mañana. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice Jesús esta mañana. Jesús es la fuente de esa agua viva. Jesús es el río de Dios. Verso 38 lo explica más, dice: el que cree en mí. ¿Cuántos creen en Cristo? El que cree en mí, como dice la Escritura. Está hablando de Ezequiel 47. ¿Cuántos alaban al Señor? Como dice la Escritura, de su interior, aquí toques, hermano, de mi interior correrán ríos de agua viva. Dele gloria al Señor, aleluya. Aguas salen del interior ahora, porque nosotros somos el nuevo templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y en nuestra vida hay un altar. Y ese altar, hermano, debe arreglarse esta mañana. Ese altar debe santificarse esta mañana, para que Él haga brotar lo que está diciendo acá. De su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, esto se siente literalmente. Si usted no ha sentido ríos de agua viva, quiero decirle que se la ha estado perdiendo. Porque dentro de tu ser vas a sentir un caudal de agua viva que brota de tu ser, y sientes una paz inexplicable, y sientes un gozo indescriptible. Y ahí donde la gente siente deseos de llorar y derramar su alma, porque está sintiendo algo que jamás ha sentido, que no es de esta tierra, eso viene de arriba. Es el Espíritu de Dios que está llenando el alma de todo creyente. Bendito el nombre del Señor. De su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces esto no es para todo el mundo, esto es para los que creen. ¿Está conmigo? Usted no podrá ni siquiera imaginarse lo que estoy hablando si usted no le cree a Dios y se rinde a Dios. Porque dice: esto lo van a recibir los que creyesen en Él. Y si usted creyó, pero como usted en la orilla no lo ha experimentado, pero esto es para usted también. Esto es para todos nosotros. El Señor nos está esperando en la profundidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Aún dice, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Quiero decirte que Jesús se fue al cielo y envió al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí entre nosotros ya. Descendió allá en Hechos 2, capítulo 2, de hecho en el día de Pentecostés. Y desde entonces la iglesia tiene acceso, el creyente tiene acceso a los ríos poderosos de Dios. Eso hoy te puede transformar tu vida totalmente. Puedes salir de aquí completamente cambiado y transformado, porque cuando estas aguas toquen tu alma, automáticamente te va a sanar. ¿Cuántos alaban al Señor? Va a cambiar totalmente todo tu ser, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar. Gloria al Señor. Por eso te digo, hermano, que cuando ya nos hemos encontrado con Dios y entramos a aguas profundas con Dios, nosotros ya no somos los mismos. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Y quiero terminar en el versículo 10. Algo más que hace entrar al río profundo de Dios. Versículo 10 dice: y junto a él estarán los pescadores. Fíjese bien. El relato dice que como las aguas se van a sanar, se va a llenar de peces. Se va a llenar de cantidad de peces. Y donde hay peces en aquel tiempo, ahí van a llegar los pescadores. ¿A dónde va a ir a pescar usted? ¿Dónde hay o donde no hay? Donde hay, ¿verdad?
la cantidad de peces va a atraer a los pescadores. Fíjese bien. Junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes. Es decir, algo tan inmenso que van a estar de todos los lugares viniendo pescadores a tender sus redes, listos para estar sacando peces y sacando y tendiendo sus redes. Gloria al Señor. Pero sigue diciendo, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Lo último que veo yo acá, hermanos, que es que cuando entremos al río de Dios, a lo profundo, cuando el creyente en la iglesia entre al río de Dios, y cuando salgamos de ese río, saldremos convertidos en pescadores de hombres. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele aplauso a Cristo, hermano. Aleluya. Mire, qué importante es eso. Jesucristo dijo en Mateo 4:19, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Lo dijo Cristo o no lo dijo? Lo repito, Jesús dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Cuando el creyente no ha entrado a aguas profundas, no le importa quién se salve y quién no. Pero cuando el creyente entra al río de Dios, comienza a amar lo que Dios ama. Comienza a ver como Dios ve. Comienza a sentir como Dios siente. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso, hermano, ese es otro indicador que usted dice, pues yo no estoy en aguas profundas, porque ni siquiera a mi vecino ni a mi amigo le he hablado de Cristo, ni se dan cuenta que soy cristiano. Pero cuando el creyente experimente la profundidad de Dios, experimente el río de Dios, saldrá de ahí convertido en todo un pescador. Donde hay pescado, donde hay perdido, donde hay almas que rescatar, hermanos, la iglesia será convertida en un ejército de pescadores. Necesitamos salir a buscar los peces. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos que el Señor despierte ese gran amor y esa gran pasión por los perdidos. Bendito el nombre del Señor. Este es el tiempo, hermano, que el Señor tiene ese río. Por eso, no solamente para sanarnos, no solo para cubrir nuestras necesidades, no solamente para sanar tu alma y darte libertad, sino también para que vayamos y pesquemos a otros para Cristo. Amén. ¿Se entendió, hermano? Mire qué importante es entrar al río de Dios. Si no nos metemos al río de Dios, estaremos siempre en la orilla. Siempre estaremos viendo que otros cuentan los testimonios y usted dice, pero a mí nunca me pasa eso. Hay que entrar al río de Dios entonces. Hay que avanzar. Creo, hermano, que cuando el río de Dios llene tu vida, comenzará como el alma se va a purificar, se va a sanar. Vas a empezar un avivamiento en tu alma, en tu vida. Mire qué importante es eso. El avivamiento no es que toda la iglesia está avivada. El avivamiento empieza con usted y conmigo. Cada uno de nosotros experimentando a Dios, porque Dios te puede levantar a ti y provocar un avivamiento en tu casa, en tu familia, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, donde quiera que vaya. Dios te puede usar para su gloria. Bendito el nombre del Señor. Por eso es importante esta mañana decirle a Dios, Señor, ayúdame a entrar a lo profundo del río. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene preparado un nuevo tiempo, hermano. Proféticamente dice, hay un nuevo templo, hay un nuevo culto, pero necesitamos una nueva vida en el río de Dios. Si no entramos a la nueva vida del Espíritu de Dios, nunca veremos, hermano, la promesa de Dios que tiene para su pueblo. Pero esta mañana yo creo que todos los que estamos aquí queremos ir más profundo con Dios. Póngase de pie esta mañana, gloria al Señor. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.